Hola a todas, todos, todes. Bienvenidos a nuestra... No sé qué número ponerle porque hemos tenido varios intentos de hacer este tipo de charla, pero esta es nuestra primera charla oficial después de haber hecho varias charlas internas y también una charla la semana pasada. Eh, Mi nombre es Natalia Orrego, yo soy integrante de la Red Latinoamericana de Antropología Digital y también estudiante del doctorado en Antropología de la Universidad Católica. Y el tema que nos convoca hoy es antropología y tecnofobia, para hablar qué pasa con la formación en metodologías digitales en carreras de antropología. Y esto en función de una investigación de una persona, Rocío 2, no, Rocío. Así que te doy el pase y muchas gracias por hacer esta instancia para nosotros. Se lo planteé a los chicos del grupo de divulgación, nos pareció demasiado interesante y súper pertinente para conversar sobre esta temática que al final a todos como antropólogos digitales nos convoca. Así que Muchas gracias. Como decía la Nati, yo soy Rocío 2 slash Rocío Camus. Eh, soy estudiante en mi tesis de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago, Chile. Y bueno, esta investigación que estoy haciendo que se trata sobre por qué no hay metodologías de etnografía digital e investigaciones en el plano digital en nuestras carreras de antropología o por qué no se desarrollan tanto, nace desde mi práctica y más o menos desde mi insurrección a lo largo de la carrera. Yo la verdad es que gracias a mi escuela tuve eh, una educación universitaria bastante formal en términos de antropología. Por ejemplo, nuestro mayor logro y nuestro mayor orgullo como escuela, más o menos, es seguir los pasos del terreno y seguir la idea malinowskiana de el irse hacia otro lugar, del investigar nuevas fronteras y de partir con bototos, mochila y un cuaderno a algún lugar a que ojalá te quieran y ojalá poder hacer una investigación que tenga peso en una semana. Fue fuerte la primera vez y fue fuerte ya la última vez de los 4 terrenos. Fue toda una aventura. Y en ese proceso igualmente tuve muchos topes en tanto a lo que era introducir tecnologías en el campo, ya sea desde una cámara hasta la utilización de tecnologías más grandes como, no sé, llevar un computador a hacer dinámicas que fueran por red. Todo esto fue ¿cómo se puede decirlo? Fue una curiosa antesala a lo que pasó con el COVID finalmente, que fue que todos estos terrenos se trasladaron a lo digital. Y muchos de mis profesores no sabían cómo llevarlo a lo digital y hasta el día de hoy es como un problema en el método de no saber cómo llevar toda esta práctica que fue desde el 2011 hasta hoy, llevarla hacia el computador y saber cómo implementarla bien, saber cómo hacerla, saber dar la misma experiencia que daba subirse un bus y llegar a una localidad lejana, eh, sentándote en el escritorio y escribiéndole a alguien más. Entonces, desde ese paradigma, la importancia que yo le estoy dando a mi investigación en tanto a qué es lo que quiero lograr teóricamente, me gustaría exponer las estructuras de poder que existen entre el profesor, profesora, profesore y el estudiante. Porque finalmente es muy interesante la dinámica que se da en tanto a darle, darle relleno a algo que antes estaba vacío. ¿Cómo interpretamos la etnografía? Y muchas veces, no sé si les pasó a ustedes, que cuando llegaron a sus carreras casi no sabían lo que era antropología. Yo por lo menos llegué así como con la idea de, ok, ya, si un antropólogo hace esto, esto y esto otro, pero nunca me imaginé que la antropología abarcaba tantas cosas. Fue una sorpresa ir aprendiendo cada año qué se hacía, cómo se hacía y cuándo se hacía y que no solamente en tanto a métodos, sino también en tanto a qué hay detrás de la maquinaria de pensamiento teórica de cada uno de mis profesores y qué es lo que nos está enseñando con respecto a lo que ese mismo profesor vivió. En lo que llevo de mi investigación, una de las cosas que más me han surgido e interrogado a mí misma sobre la antropología en Chile es el carácter de dictadura que ha tenido nuestra institución académica, porque finalmente
son muchos profesores los que estudiaron en dictadura y son muchos profesores los que siguen manteniendo dinámicas de silencio, porque el silencio era oro en ese tiempo, era lo que, lo que les permitió seguir investigando y lo que les permitió seguir con vida más o menos en sentido de laboral y en sentido real. Entonces, como que una de mis primeras apuestas es decir que la implementación de este silencio en tanto a lo digital, que es como una... Finalmente el Internet es un parlante para nosotros, en lo que si tú pones algo en Internet nunca más se va a borrar, si tú pones tu historia en Internet, hasta el día de hoy va a haber alguien que por el Wayback Machine lo va a poder encontrar. Entonces, tomar eso y pensar que alguien puede conocer todo lo que tú hiciste, probablemente debe ocasionar una resonancia como no muy atractiva para nuestros profesores. Esa es una de mis primeras ideas, está en desarrollo. No sé si vaya a ser la que me vaya a llevar al final, pero hasta ahora esa ha sido como una de las primeras cosas que me he fijado, porque finalmente, ¿qué tanto vale el silencio en Internet? ¿Se puede tener el silencio en Internet? ¿Se puede tener silencio en investigaciones digitales? Porque finalmente la investigación digital abarca demasiado, alcanza mucho y va a quedar ahí por mucho tiempo. No sé qué me pueden contar ustedes, para no robarme tanto rato el palco, sobre cómo fueron sus experiencias en la introducción a lo digital, sobre todo cuando estaban en el pregrado o cuando como el conocimiento epistémico y el poder epistémico que tenían era más pequeño o no eran tan creíbles, porque cuando uno está en primero es como que eres como de pre-kinder, listo. Eso. ¿Qué me pueden contar? Voy a partir yo. Solo para hacer el primer diagnóstico, que también muchas veces lo hemos hablado entre nosotros como red, como comunidad, y que muchas veces también hemos hacer el comentario entre nosotros que es como casi que tener un grupo de apoyo, un grupo de terapia antropológica con este tipo de temas. Y me gustó mucho el concepto como de silencio con lo digital, porque creo que como que encapsula muy bien lo que sucede, como porque el silencio al final igual tiene cierto nivel de que a propósito. Puede que tenga un nivel más consciente e inconsciente, pero al final es a propósito. Eh, Como que el gran diagnóstico, y también le pasa a la Rocío en Argentina y a nuestros compañeros de Argentina, eh, que al final ese silencio es tan grande que todos, por lo menos los que nos formamos hasta la pandemia, no tuvimos en verdad formación formal en lo digital. Todo lo que hemos aprendido ha sido más por nuestra cuenta o de repente mirando hacia otras disciplinas, mirando otros campos y ahí aprendiendo eh, sobre, no sé, por ejemplo, perdón Mario, voy a tomarte como caso. Mari, que le gustan temas como educación, entonces ahí vinculándote a la educación, hablas y dialogas con lo tecnológico, eh, como que ahí te vas desarrollando, pero de una manera mucho más informal, pero con este silencio total en la formalidad. Y eso creo que es algo muy interesante y justamente a función de la pandemia fue que salieron los primeros cursos en Chile, específicamente de antropología digital o antropología de Internet en el caso de Argentina. Quizá, o sea, hay más cosas, hay más perspectivas, pero específicamente discusiones antropológicas sobre lo digital es como la omisión generalizada que todos compartimos de una manera incluso generacional y si en la pandemia fue el cambio, o sea, ya venimos de décadas y décadas que ese silencio siempre estuvo. La verdad me parece sumamente interesante la vinculación que haces con para rastrear, ¿no? Lo que uno, como el título de la charla. No me presenté. Yo soy Rocío Santarcieri, soy de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Ciencias Antropológicas. Estoy haciendo mi tesis en trabajo y tecnología, pero también vengo del área de educación. Tengo ahí un mix. Me parece sumamente interesante cómo te propones rastrear tu problema, el problema de la tecnofobia desde tu formación, desde la historia institucional, la historia de la academia de tu universidad o de la academia chilena. Yo creo que es
es el camino correcto para abarcarlo, porque si bien hay muchos puntos de encuentro en cómo nos sentimos con respecto a la falta de formación, la falta de herramientas a la hora de arrancar, también hay algo de la particularidad de nuestra historia que afecta a cómo nos acercamos. Por ejemplo, algo contrario a lo que pasó en Chile es que, y acá está presente Ivo, que capaz me ayudará a reconstruir un poco más la historia, es que acá, luego de la dictadura, en realidad hubo un recambio generacional. Se hizo de nuevo la carrera. Entonces, tipo, borrón y cuenta nueva. Muchos de los docentes que están acá a cargo de las cátedras, de la universidad, de la gestión, en ese momento eran recién graduados o jovencitos, y tuvieron que, con las herramientas que pudieron, armar la carrera. Entonces, hay un poquito del proceso de la carrera que está hecho un poquito a los ponchazos, pero también tiene ese fervor de la vuelta a la democracia. Y justo, de hecho, ahora estamos cambiando el plan de estudios de la carrera de Ciencias Antropológicas. Y vuelven un montón de debates de la formación y qué es lo que nosotros queremos que sea el perfil de nuestros graduados, cuáles son el conocimiento disciplinar núcleo. Es fascinante. Yo creo que estaría buenísimo encontrar esos puntos que capaz nos unen en términos regionales de cuál es nuestra situación, cuáles son nuestras barreras históricas hacia la aproximación de la antropología digital, de las aproximaciones a la tecnología o con la tecnología como herramienta, y también cuáles son las particularidades de cada país, de cada institución. Viste que, yo voy a decir viste porque hablo así, somos antropólogos, somos de la particularidad, y de la particularidad vamos a la teoría, vamos a lo general, vamos a la gran estructura. Entonces, yo creo que desde tu propuesta puedes encontrar vínculos desde la historia de tu institución a cosas más estructurales, que ahí hay una línea muy interesante. Cierro con mi pequeña intervención. Igual después vamos a seguir charlando, pero contestándote la pregunta de si habíamos tenido, la verdad que, como dijo Nati, no tuvimos mucha aproximación a métodos con tecnología o utilizando tecnología. Es una discusión que está bastante incipiente en la carrera. Si bien hay grupos de investigación, capaz en otras universidades, que tienen ya una tradición en eso, en particular mi facultad capaz está todavía un poquito comenzando el espacio y las discusiones. Sí, se ha visto principalmente del lado de la antropología visual, bastantes aproximaciones a redes sociales o a medios digitales, o desde capaz en la materia de metodología o de antropología simbólica, algunas aproximaciones, pero está muy incipiente. La verdad que no se encuentra un espacio formalizado más que, de hecho, un seminario que cursamos este año ya, wow, pero todavía se está formando. Cierto. Para responderte, porque es muy entretenido esto de ir a buscar, tirar el hilito e ir a buscar qué hay detrás, porque, no sé, pues yo cuando quise hacer esta investigación, mi propuesta metodológica muy infantil fue decir, ok, yo soy Scooby-Doo y tengo que sacarle la máscara a qué es lo que sea que está detrás de por qué no aprendemos antropología digital. Y una de las cosas que una de mis primeras como hipótesis de por qué podría ser era la falta de tecnología, porque igual nosotros tenemos
8, porque la Arcis murió. Teníamos 9 lugares en donde se podía aprender antropología. Y estos 9 lugares están esparcidos en nuestra franja que es de país, nuestra raya de país. Y nuestra raya de país tiene distintos tipos de no solamente, ¿cómo se dice? No es naturaleza, es escenario natural, pongámosle ese nombre, sino que también está marcado por la clase. Uno no puede sacar esa distinción. Un antropólogo que está aprendiendo antropología en el norte no va a aprender lo mismo que un antropólogo que está aprendiendo antropología en el centro, y lo mismo con la Universidad Austral. Son distintos focos, distintos métodos de estudio, y claro, pues uno puede pensar así como ya más infantilmente que Scooby-Doo. ¿Por qué un antropólogo de la Universidad Austral, que está tan cerca de comunidades de las primeras naciones, querría investigar en antropología digital? ¿Cachai? Entonces, cuando encontré ese lugar en que podría explicarse por la dictadura, que finalmente fue como a mí la verdad me dio pena leerlo, porque yo no pensaba que iba a llegar tan adentro en cosas de método. Nunca pensé que iba a llegar tanto en la estructura, algo que pasó hace ya más de 40 años. Nunca pensé que iba a seguir llegando hasta acá. Entonces, eso fue como nada más que una pregunta, un comentario, así que sigo si es que me quieren hacer más preguntas. ¿Puedo seguir? Porque siento que me fui llamada cuando hablaste de otras zonas de Chile y formas de hacer antropología. Bueno, no me he presentado, soy Mariana Argo, Mary, más fácil. Soy antropóloga sociocultural, magíster en historia de Concepción, estudié en la Universidad de Concepción, así que puedo entregar otra perspectiva respecto a otras formas de hacer antropología. Bueno, mi tema con lo digital, como bien dijo Nati en un principio, está más vinculado como a la educación, también al mundo ñoño, comunidades digitales y cosas así, videojuegos, juegos de rol, y también un poco, bueno, mi primer acercamiento con lo digital fue un trabajo que hice sobre antropología lingüística, sobre cumplidos en el cosplay, hecho en contextos digitales. Bueno, un poco de contexto. Me gustó mucho la introducción que hiciste, y también me parece súper interesante la propuesta de verlo desde la beta histórica. Acá en Concepción también pasó lo mismo durante dictadura. Acá a los profesores de antropología los subieron sin preguntarles nada y se los llevaron detenidos solo por estar haciendo clases en la Facultad de Ciencias Sociales. No les preguntaron nada, solo los subieron. Ellos no estaban haciendo nada y se los llevaron. Y en eso la carrera cerró y después, años más tarde, reabrió. Y ahí obviamente tuvo como una reestructuración interna. Y además de la historia y lo que mencionas tú, yo siento que aquí por lo menos en la Universidad de Concepción, bueno, tampoco hay ningún tipo de formación respecto a lo digital. También es una universidad súper tradicionalista y súper de la antropología clásica. Como que el otro día yo conversaba con una persona que estudió más al sur, y yo estaba impresionada porque ellos tuvieron antropología contemporánea, por ejemplo. Y nosotros acá lo más como actual es como teoría antropológica, y lo más actual que vimos era antropología urbana. Y sería, el resto es como bastante clásico, salvo por ciertos electivos, que no sé, etnomusicología, antropología visual, ya cosas como más distintas. Pero más allá de lo que mencionas tú, de lo histórico, yo también creo que puede haber otra vía para que lo discutamos, que tiene que ver un poco con la romantización de la disciplina y el excesivo academicismo, vinculado con la romantización de la disciplina. ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, acá en Concepción estamos en una zona que está muy marcada por la tensión con pueblos originarios, con el conflicto y todo el tema. Entonces acá se trabaja harto lo que es pueblos originarios. Ya más recientemente el otro tema que está en boga es lo que sería género, estudios de género en su amplio espectro. Entonces, como que la antropología que se hace aquí está muy enraizada en lo que es pueblos originarios, ir a terreno y ya así como comunidades más actuales, pero vinculadas con género. Y siento que todavía se romantiza mucho esta idea, los profesores de nosotros, del antropólogo que va a terreno, que hace trabajo en campo y que el campo es del viaje, y se romantiza todavía la teoría clásica. Por ejemplo, yo no me imagino acá en la Universidad de Concepción que se comience a enseñar, por ejemplo, antropología empresarial,
antropología digital, como que como que lo encuentro como imposible, pensando como en el cuerpo de profesores que hay actualmente en la universidad. Y es por lo mismo, porque en la antropología en Chile, siento yo, no sé cómo será en Argentina, siento que todavía hay como ciertos temas antropológicos que son válidos y hay otros temas que no son válidos. Y en ese sentido, los temas que no son válidos entra la antropología digital. ¿Por qué? Porque no sigue esta idea romántica de que la antropología va al campo y estudia al otro. Porque en lo digital se siente como muy cercano, porque en el fondo todos estamos dialogando o relacionándonos en contextos digitales. Entonces, como no es un otro muy alejado del yo, no se considera un otro lo suficientemente válido para ser estudiado por la antropología. No sé, ahí se las dejo. Conversémoslo. Me gustaría intervenir, ¿se puede? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, bueno, yo soy Ignacio Herrera, soy antropólogo de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. No estoy vinculado actualmente con la universidad, solo egresé de ahí. Y es muy interesante lo que están hablando de vincular este tema con el origen mismo de nuestras disciplinas, de nuestras respectivas regiones. O sea, la Universidad Academia Humanismo Cristiano justamente surge durante dictadura como un centro de estudios que el cardenal Sirve Enrique en ese tiempo, de alguna forma logró juntar a distintos cientistas sociales más o menos contestatarios frente a la dictadura para que ellos pudieran seguir haciendo investigación. Y entonces ellos hicieron, si bien hicieron investigación muy significativa, claramente hay una línea muy definida de que gran parte de los profesores de plantas que hoy día están ahí son o los mismos profesores o alumnos de estos mismos profesores. O sea, se mantiene una continuidad bien romántica, como decía Mari también, de cómo se llama, de romantizar como que todos quieren buscar la isla Troyan, como que todos quieren siempre irse a terreno, ensuciarse los zapatos. Es como, oye, si no estás haciendo eso, entonces no eres antropólogo. Me recuerdo mucho cuando estuve, bueno, yo creo que voy a hacer harto vínculo con el tema de antropología empresarial porque es mi campo, pero voy a tratar de mantenerme en esta línea. Pero antes de cualquier cosa, quiero contar dos experiencias concretas que vi en la universidad con algunos compañeros, con dos compañeros específicamente, que no terminaron la carrera justamente por el desincentivo que había ante los temas digitales. Obviamente no voy a decir sus nombres, pero me acuerdo mucho, éramos como el segundo año carrera, o sea, 2014, 2015, por ahí, que un compañero, para un trabajo nomás, no era la gran cosa, quiso levantar un tema de etnografías virtuales, obviamente con las falencias metodológicas que podría tener un trabajo de pregrado, pero me acuerdo mucho que se encontró con muchas barreras y con el profesor que estaba en ese entonces diciéndole constantemente que lo que estaba haciendo no era antropología. Y el círculo de alumnos que habíamos ahí también estábamos en lo mismo. O sea, tú no estabas haciendo, pero eso es como, no sé qué será, no sé qué disciplina será, pero antropología no es. Y más o menos uno se va como reproduciendo los discursos que decían los propios profesores de uno. Tengo ese compañero al año siguiente, no sé si será por el mismo desincentivo, no sé qué tan en serio se tomaba el tema de las etnografías virtuales, pero es súper simbólico que el próximo año se haya cambiado a psicología. Eh, Otro compañero también casi al final de la carrera, con casi todos sus ramos cursados, él quería estudiar más bien comunidades de consumo, comunidades que surgen a través del internet, que surgen a través de todo este ambiente como del cine, las películas, el anime. Y bueno, casi al final de la carrera, casi faltándole un par de terrenos y la tesis, que había una estructura en que uno tenía que hacer como 45 días de terreno para completar la carrera, como de forma transversal. Pero solo faltándole un poco eso y encontrando un constante desincentivo de los profesores que jamás le dijeron, oye, ¿sabéis qué? Aquí está el libro de etnografías de Robert Cosinets. Nada. Y yo estoy seguro que ellos saben que ese libro existe, simplemente la tradición les dice, loco, esto no. Hace rato Daniel Miller está estudiando redes sociales, no es una cuestión de ahora, no es algo que en el 2015, 2016 no existieran las herramientas, no existieran los conocimientos o no existiera internet para por lo menos buscar. Claro que uno como alumno de pregrado muchas veces uno no sabía dónde buscar, pero esos profesores jamás le dijeron a mis compañeros como, oye, aquí están los manuales, aquí está este PDF, léelo, búscalo.
Y yo creo que el problema de la tecnofobia, como lo planteó en su momento Rocío cuando hablamos de hacer esta conversación, no solamente es un tema va más allá de ser un tema epistemológico. Yo encuentro que va allá de jugar con las motivaciones que a veces pueden tener algunos compañeros de estudiantes de pregrado. Quizá estoy siendo demasiado como crítico con el tema, así como o muy grave, pero de verdad creo que es más o menos cierra puertas, eso es lo que quiero decir al final de las cosas. Y eso nomás por ahora, después estoy seguro que vamos a volver a este tema. ¿Puedo interrumpir? Sí. Me parece muy entretenido porque, decir, no entretenido así como, oh, qué bueno lo que le pasa a tus compañeros. No, por favor, no quiero ser esa persona. Pero la idea de es como, yo sé que voy a sonar muy tonta con esto y pido perdón a los antropólogos más serios que estén en el público, pero la idea de hacer como un mini-me de tu estudiante es, yo creo que, no sé si será transversal en Latinoamérica, yo espero que no, por favor, los de Argentina, díganme que no para yo estar feliz y tranquila y dormirme feliz esta noche. Pero usualmente está esta idea de yo te doy el Fondesit para que tú aprendas exactamente lo que yo ya sé. Yo te doy este paper, un pedacito para que pongas tu apellido en cosas que pasamos en clases y que yo ya sé, no es nada nuevo, estamos solamente reproduciendo conocimiento. Y esta como reproducción, ¿no? ¿Cómo se llama? La reproducción del sujeto, citando al querido y no tan querido Pelado Foucault, eh, es inminente dentro de nuestras aulas. Es finalmente lo que hace que sigamos siendo antropólogos, onda, siendo así como tirándome a la antropología de la moda y pidiéndole perdón nuevamente a las personas que sí hacen eso. Finalmente nos terminamos vistiendo como nuestros profesores, porque la idea de llegar a ser ellos es muy importante, porque finalmente es nuestro puesto laboral el que está en juego. Mientras yo más me parezca a la profesora que está en Fondesit, que son más importantes, mejor, más voy a quedar. Porque si hay algo que hace la universidad, no es solamente darte el conocimiento, sino que te enseña cómo hablar, y te enseña cómo vestirte, y te enseña cómo comportarte para que el día de mañana alguien te vea y diga, ese es un profesional de X universidad y sabe hacer X cosas. Entonces, llegando a eso, que yo encuentro que nada de esto es causal, nada de esto es porque se quedaron dormidos los 90 y los 2000 y de repente despertaron y, uy, existía esto. Es porque yo creo que la misma reproducción latinoamericanicista de nuestra disciplina hace que incluso olvidemos que la gente que puede ser exótica para nosotros, entre muchas, muchas, muchas comillas, también usa Internet, también está ahí. Eso. Tomándome lo último que decías de los profesores reproduciendo y haciendo sus mini-me, creo que también es como interesante verlo a la luz de esta comunidad, que al final también nos pasa que, por lo menos a la mayoría, no tenemos referentes, como no tenemos nadie viéndolo desde lo digital, y no ha querido hacer su mini-me, porque no existen esas personas que en el campo. De hecho, yo creo que es un esfuerzo súper grande de parte de nosotros y la dedicación que le entregamos a esto es de justamente hacer el campo, que el campo exista. Que no hubo un proyecto en las generaciones anteriores de hacer algo o darle vuelta a las discusiones sobre antropología digital. Sí, con otros temas, por ejemplo, los estudios de ciencia y tecnología hacen un montón de cosas y tienen un montón también la lógica de reproducción de los mini. Y eso también significa, como ya he mencionado, muchos temas generacionales, también la legitimidad de temas, de qué es legítimo estudiar y qué no, y también la imagen limitada que se tiene con la carrera y esta como obsesión máxima con, como decías Rocío, de reproducir el viaje al Astrobian como una obsesión completa. Y me pareció muy interesante lo que decían, de que, o sea, saben que existe Daniel Miller, o sea, no es un secreto que existe, no es un secreto que sus libros, o sea, son millones y millones de descargas en internet,
no es un secreto, pero al mismo tiempo ellos deciden no hacerlo. Y pasa algo muy, muy particular en mi universidad, que en mi universidad, al contrario de otros programas de antropología, el programa es súper nuevo. Hay todo un tema con la dictadura y todo, cuando la Universidad Católica tenía sedes regionales, pero al final del día mi escuela de antropología no tiene más de 10 años. Todo lo académico y todo son justamente todo lo opuesto a lo que han dicho. Son personas súper jóvenes, personas que muchos no se formaron en Chile. Y para mí eso significa que, y por qué terminé estudiando el doctorado que estoy, eh, no vienen como con muchos de los vicios de la academia latinoamericana. También entendiendo que igual caen en dinámicas de la academia tóxica y todas esas cosas, pero al final del día que esta omisión o este velo contra lo digital está un poco más diluido. No en todos los casos, porque obvio siempre están los profesores como más duros con el tema, o me pasó mucho, me ha pasado mucho con el doctorado, que es como, o dos tipos de profesores, los que digo algo o me tratan de responder de vuelta, o en verdad como que se comprometen en conversar conmigo, o profesores que yo digo algo y es como yo no hubiese dicho nada, ¿cachai? Como que no saben cómo que la omisión del tema está tan arraigada en sus cabezas antropológicas que ni siquiera saben cómo responderme y cómo hablarme. Y es súper cuático porque también pasa como eh, una separación tajante como los chiquillos y la Natalia. Los chiquillos y la Natalia. Entonces siempre se reproduce esa noción. Nuevamente que yo sé que no es un ataque personal, sino que es con el tema de lo digital y lo tecnológico, y como siempre hacer esta separación de que están estos temas legítimos de la antropología, y este tema que está por allá y toda la cuestión. Y creo que es muy difícil encontrar espacios y también personas y personas de mayor edad que estén dispuestos a conversarte de vuelta y que también lo más difícil es que ya te puedan como nutrir en esas conversaciones y decir cosas interesantes. Y eso realmente es lo más difícil y de nuevo insisto con el tema de como lo joven que es mi escuela y que justamente de ahí creo que viene mucho de la apertura con estos temas. Pero bueno, en el pregrado, o sea, Daniel Miller no es un secreto, Sarah Pink, o sea, ya hace 10 años era un secreto, pero en la actualidad, o sea, no es un secreto para nadie, la siguen millones de personas, o sea, súper, súper top en todo el mundo. eh, lo siguen haciendo y lo siguen haciendo, pero están como estos nuevos como investigadores y académicos que tienen una perspectiva distinta. Ahora, no todo es positivo porque no insisto con esta como pequeña crítica que yo le hago a toda la antropología latinoamericana, ¿no? Eh, que tampoco nunca se hizo como el esfuerzo de hacer un campo específico. O sea, como que ahí quedó un poco, nunca hubo un proyecto, nunca hubo nada más que eso. Y eso es todo lo que quería decir. No sé Tuve un si... flashback de guerra. Ay, no, perdón. No, 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 no. dale. Conteste, No, si conteste. yo iba a tirar una talla, ¿no? De verdad, dale. Que tuvo un flashback de guerra terrible, de que básicamente si yo esta investigación lo hubiera hecho así como 3 años atrás, lo más probable es que una de mis profesoras, que en ese tiempo fue mi profesora de tesina, que es como el preproceso, me hubiera dicho, ya, ¿y dónde está la antropología en esto? Porque eso era todo lo que siempre nos preguntaba, era un constante, ¿dónde está la antropología en esto? Y era muy raro porque es como esta sensación de que tú estás en un mundo paralelo en que tú estás viendo realmente que hay un potencial de investigación, pero nadie más lo ve. Es como, no sé, ni siquiera lo puedo poner en palabras ni en una forma chistosa para que no duela tanto, pero esa pregunta fue detonante para que muchos se fueran, porque si la antropología no está en lo que a mí me interesa, ¿para qué quiero estar yo con la antropología? Eso. Adelante. No sé si algún compañero quiere hacer un aporte. Eh, Yo quería sumar algo, sobre el final, una cosa que había dicho la compañera que hablaba. Eh, Sobre los temas también me parece de los preconceptos que hay sobre la antropología. Mismo como decía,
qué teníamos de idea de qué se ocupa la antropología cuando estábamos entrando a la carrera, como evidentemente se va cambiando en nuestro transcurso, y también, bueno, cómo recuperamos, creo que también son, ¿no? Esas, eh, la historia de la institución. Em, por el poco conocimiento que tengo de las carreras de antropología a nivel de nuestro país, de Argentina, perdón, ahora que me doy cuenta, no me presenté, soy Ivo Barrios Zarza, también estudio antropología social en la UBA, acá en Argentina, y bueno, esto iba con por lo menos dos grandes modos de por qué no se desarrolló tanto este campo. Siento que son por la UBA teníamos una perspectiva más de antropología sociocultural y de la orientación de arqueología, como entendiéndola todavía igual como una ciencia antropológica dentro. Y por ejemplo, en la universidad que tenemos en La Plata, ahí es una antropología que no se preocupa tanto por lo social y va más por eh, antropología biológica. Eh, entonces, esos son también como caminos de las instituciones, digo, que cómo van formando sus campos de especificidad y cómo cada estudiante que va se mete en esos proyectos que, bueno, como dicen también, son cuestiones de tomar lo que ya sabe el investigador principal, reponerlo y crear, fomentar, profundizar en ese camino. Yo también de vuelta, con otra institución, una mucho más joven que la UBA, la Universidad de San Martín. Ahí es por lo menos de donde yo empecé a conocer más estudios de antropología digital, y que un poco tiene que ver con esa, supongo que renovación institucional. En principio también iban justamente a construir sus campos egresados de la UBA y también de otras facultades, pero que les dio esa movilidad, esa posibilidad de construir cosas nuevas. Y bueno, no, también me parece que hay que buscar cosas en la metodología que tenemos, que si no mal recuerdo, por escuchar compañeros que cursaban la materia de metodología, cuando que tenían ese interés, ya llegada la materia, en nuestra parte, en nuestro plan de estudios, la metodología llega muy al final de la carrera, muy sobre el final, digámosle, después del 50%, que también esos eran otros problemas propios, eh, pero los mismos docentes tampoco tenían, les decían, esto puede llegar a estar bueno, pero no te podemos acompañar, no te podemos guiar, porque nosotros no tenemos las herramientas para hacerlo. Eh, y no era con una voluntad tal vez de, esto no es interesante, no sabemos cómo. ¿Por qué no sabían? Como dicen, ya el conocimiento está, los autores están, son conocidos hace un montón de tiempo. Pero bueno, nada, también a mí me dejó un poco circunbollando esas ideas. Aprovecho que enlazo con esto que decís, con temas que ya hablamos, ¿no? De cómo todo esto está atravesado también por las características, creo yo, de nuestra región, como en Latinoamérica, que tenemos, me parece que experiencias comunes de problemas de presupuesto, de una academia muy chica, muchas veces por problemas de presupuesto, en donde no solamente tu estudio, tu problema de estudio, lo que estás haciendo es cuestionado en términos de legitimidad, sino que este cuestionamiento de legitimidad también está atravesado porque tenés 3 becas y no tenés mucha maniobra para cuál vas a hacer las 3 becas, entonces generalmente se va a lo tradicional. En ese mismo sentido, creo que se enlaza con lo que decías de, bueno, al abrirse una expansión acá en la Argentina, en donde se abrieron muchas universidades durante la primera década del 2000, y eso abrió bastante el campo para un poquito más de experimentación, pero aún así seguimos siendo un país con muchos problemas de presupuesto. Cada recambio de gobierno, la ciencia tiembla,
porque sí, porque es una de las primeras cosas que se puede recortar, y ciencias sociales es una de las primeras cosas que van a recortar. Y después, por ejemplo, hace pocos años, acá en Argentina, nuestro centro de investigación centralizado, que se llama CONICET, un centro de investigación a nivel nacional, que nuclea financiamiento para muchas investigaciones, muchos investigadores, fue violentamente atacado por medios, por el mismo Estado, cuestionando la legitimidad de muchas de las investigaciones, diciendo, no sé, no, mirá que esta investigación está investigando los cómics, mirá dónde están gastando el presupuesto público, los fondos públicos. Entonces, siempre, entonces, un poco que comprendo bajo ese contexto material, económico, comprendo hasta cierto punto las dificultades de abrir el abanico a otras investigaciones. Es esto, es uno también cuando hay poco espacio para maniobrar, uno se inserta en los lugares que puede, en las líneas que puede, y dentro de esa línea empieza a maniobrar. Yo, por suerte, he tenido contacto con mentores, profesores, maestros muy buenos, pero tampoco no sé si es una experiencia generalizada, porque hay muchas dificultades, y en nuestra carrera también ha pasado otro gran problema es la salida laboral de nuestras carreras. Es como, no solamente la gente se iría de nuestra carrera porque lo que quiere estudiar es algo que se diverge de las líneas más tradicionales que nos vemos en nuestra formación, sino que además, incluso si logra ingresar en esas líneas tradicionales de investigación, dice, sí, pero capaz, no sé, capaz es medio, no sé si voy a conseguir la beca, no sé si voy a poder, mirá si me cambia de gobierno, como hay mucha inestabilidad, y eso afecta bastante el horizonte de posibilidades que a veces pensás, creo. No. Yo quiero aportar con eso, aportar a esa idea. Hablando del horizonte económico, yo creo que lo he mencionado en reuniones internas de la red, pero yo creo que el desmedro de nuestra profesión obedece al neoliberalismo, que es un círculo vicioso muy, muy largo, de que es como nuestra carrera en el fondo tiene que ver con ciencias sociales, que no tiene directa relación necesaria con la competitividad y el generar dinero y de lo cuantitativo, que en el fondo valora el sistema capitalista, neoliberalista, y en el fondo un círculo vicioso como global en el que no se le da fondo, no se fomenta, no se motiva, etc. Eso es como contexto. Pero vinculado un poco con lo que decía Rocío, finalmente yo siento que dentro del desarrollo y esta apertura de este abanico de opciones de trabajo, de líneas de trabajo distintas a las tradicionales dentro de la antropología, se da también un círculo vicioso, porque vinculado también con lo económico. Porque, como decía Rocío, nuestra área disciplinar, al menos acá en Chile, me imagino que en Argentina igual, y a lo mejor es algo común en Latinoamérica, es bien inestable. Es muy difícil tener un trabajo que sea estable y que a una persona le permita vivir sin tener algún otro tipo de empleo o remuneración que no tenga que ver con el área antropológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado está la romantización académica de nuestra disciplina, y por otro lado está el prejuicio, porque además de la romantización y la producción académica que no desarrolla áreas disciplinares como alternativas, se sigue perpetuando la idea de que los antropólogos solo trabajamos con lo que es la cultura del otro, del pueblo originario, de las personas distintas a UNE. Y sin mencionar que esa idea de la cultura es súper vertical y de cierta forma igual como colonialista, es súper nociva, porque al final los mismos profesores no desarrollan, como decía Ignacio, la motivación en sus estudiantes para que se salgan de las líneas tradicionales. Entonces,
no hay fondos, no hay trabajo, no hay fomento, no hay motivación, obviamente que las líneas no se van a seguir desarrollando. Y porque conozco demasiados antropólogos, al menos acá en la Universidad de Concepción, los estudiantes que ejercen como antropólogos son muy, muy pocos, muy pocos. Yo creo que en mi generación de antropólogos sociales, no sé, por ejemplo, salimos 15, yo creo que debemos ser 6, 7 máximos los que ejercemos en el área de la antropología y el resto trabaja en otras áreas, no necesariamente vinculadas con la antropología. Y hay muchos que no se dedican ni siquiera a las ciencias sociales porque no da para vivir finalmente. Y de los que sí trabajan en ciencias sociales, hay muchos que se conforman con los temas que se sabe que los antropólogos trabajan, que son válidos para trabajar en la antropología y que son perpetuados por la academia y por los profesores y por el prejuicio, finalmente. Y eso no da espacio para el desarrollo de lo digital. Y sabéis que agarrándome de ese último punto y también como volviendo a la disciplina, claro, hemos mencionado temas como de lo que es válido, lo que no es válido, también la historia de cada país, no sé, también lo que mencionaban de los fondos y todo, pero también está la historia de la disciplina en general y a la antropología digital en general también le costó mucho validarse como disciplina por su cuenta y de hecho todos los como disciplinas hermanas o los antecesores que hicieron discusiones tecnológicas en la antropología, también como que traen ese trauma colectivo, ese trauma generacional de cómo variarse. Y o sea, la antropología de medios, de mediaciones, en su momento también tuvo el tema de la legitimidad y cuál es tu diferencia con los estudios culturales y como ese tipo de cosas. Los estudios de cultura material, o sea, los 80 rupturistas totales, y como qué plantea, qué significa estudiar la cultura material, la antropología de la ciencia y tecnología, que también hay un proyecto bien complicado, y la antropología visual, por supuesto, que hasta el día de hoy, en los espacios más tradicionales, es como, pero tu foto, tu documental, no es una monografía antropológica, como que están tan ese tipo de temas rondando, como que no es algo específico tampoco de lo regional, es una cuestión que ha pasado en la disciplina hace mucho tiempo y al mismo tiempo eh, cuando se empezaron a dar todas estas discusiones que generaron la antropología digital como proyecto, de nuevo insisto, arrastraban todos estos problemas eh, y también hasta cierto punto para la antropología siempre ha sido complicado con esta separación de infraestructura y superestructura, y de hecho Marshall Sahlins lo dice en un texto que, claro, si la antropología es el estudio de la superestructura, la infraestructura queda para la economía, queda para, no sé, los ingenieros, queda para otros espacios, no para la antropología. Y por lo mismo, como la tecnología siendo algo tan material, algo tan parte de la infraestructura, nuevamente lo relegas y lo sacas de lo cultural, como si fuera algo distinto, paralelo, y eso sigue pasando hasta el día de hoy y es súper complicado, porque si lo enlazamos al tema del purismo, genera como toda esta mezcla de investigamos la cultura, pero omitimos que el nativo está viendo televisión en la casa o que está con el celular en la mano. Entonces, como, ¿cuál es el límite? La semana pasada estaba leyendo un texto, una monografía. Me ha gustado mucho el inicio, pero cuando empezaban a hacer con los capítulos, el autor se tiraba unas reflexiones, pero horribles, de lo tecnológico. Y empezaba como a decir, no, y yo esperaba que yendo a esta localidad súper perdida en el planeta Tierra, iba a encontrar como un poco, no decía el buen salvaje, pero iba un poco por esa onda. Entonces en un momento decía como, oh no, y fue muy terrible notar que los niños jugaban videojuegos o cuando la gente conversaba entre sí, comentaba las telenovelas gringas y como que se cayó mi paradigma de encontrar como esta cultura pura, como perdida en la selva. Y es como, claro, pues si tenía esa perspectiva de que los cabros chicos no están jugando, o sea, juegan videojuegos, pero tú no lo quieres ver, no lo quieres incluir dentro de la etnografía, ya es un tema de cómo estás recortando la realidad y qué realidad estás mostrando. O sea, claramente no está mostrando la realidad de las personas que estás investigando, está mostrando la realidad que tú como antropólogo construiste en tu cabeza y que quieres investigar. Y después era muy chistoso porque decía, no, y la gente ocupaba Facebook, así que me tuve que hacer un Facebook. Y yo como, ¿de qué año es este libro? Año 2020, o sea, teniendo un antropólogo
teniendo que decir, no, me hice Facebook, como si fuera como la gran revelación del trabajo de campo. Y es como, hermano, o sea, Facebook, sí, o sea, inicio de los 2000 como que no es una revolución, ¿cachai? Entonces eso, la antropología hace un recorte de la realidad. Muchos todavía son reticentes a notar que su posicionalidad, no solamente como persona y en la estructura social, sino que su posicionalidad como antropóloga también construye el campo, y de hecho es gran parte de la construcción del campo. Así que, ¿qué pasa con eso? O sea, para mí, que la gran respuesta es difundir las cosas, normalizar las cosas, y de nuevo, que no sea un descubrimiento total máximo que, ay, me tuve que hacer un Facebook, ¿qué es esto? ¿Qué es Internet? Pero hermano, o sea, 21 años desde que salió Ethnographic Approach de Miller y Slater, o sea, 21 años, ya etnografía virtual también 21 años, o sea, no, ¿para qué? Y de hecho, cuando conversaban de ese tema en específico como de lo histórico, recordó también a las discusiones iniciales que tuvimos cuando empezamos a hacer la red con todo el tema estético. Que tenemos como una estética muy del Y2K, como de los 2000. Esa estética es a propósito, ¿cachai? Es a propósito para justamente decir que esto no es nuevo, ¿cachai? Esta cuestión ya viene hace montones de tiempo, y justamente el Y2K, porque conversábamos en un momento que el año 2000 fue muy importante para finalmente constituir la antropología digital y también la etnografía digital. Eh, Loco, como que para mí, como que de esta conversación sacó mucho el tema de la historia, las historias locales, regionales, infraestructurales, también de los fondos y todo, pero también la historia de la disciplina, que ya arrastramos un montón de problemas, y que no es solo acá donde se terminan expresando, hay muchos espacios más donde pasa lo mismo. Yo quiero como seguir un poquito este tema porque hoy dijeron muchas cosas que yo dije como necesito hablar de esto, así que voy a tratar de ser coherente porque, como se dice, me hiperventilé un poquito. Eh, a ver, yo creo que la antropología como que tiende al conservadurismo y yo creo que algo que siempre o que nunca la antropología ha admitido, porque siempre da la sensación de ser como una disciplina cosmopolita, abierta, súper progresista. Da la sensación, es como, están haciéndome como no, pero da la sensación desde afuera. Así me lo plantea incluso mucha gente que no conoce mucho la antropología y lo ve desde afuera. Eh, y es súper curioso porque no es en la única área en la antropología digital que esto ocurre. O sea, yo le he dicho varias veces a ustedes que yo estuve metido mucho en antropología del turismo, antropología de la empresa, y en estos dos temas, si bien no son temas nuevos, ya llevaban 30 años hablando de esto, llevan 30 años hablando de esto, incluso más. La antropología de la academia o como el establishment de la academia siempre estaba como diciendo, no, eso no es antropología, no, eso no es válido como un proyecto que aquí vamos a desarrollar. No, si quería hacer eso, mejor hubiera estudiado ingeniería comercial, que me lo dijeron, no un profesor, pero me lo dijeron algunos colegas. Eh, ¿Cómo se llama? Y claro, o sea, yo estaba leyendo hace poco a un antropólogo argentino, ¿no? No me acuerdo el nombre, solo me acuerdo que es de Argentina, que estaba hablando de como una síntesis de la historia de la antropología del turismo en Latinoamérica. Y claro, o sea, fue como a cada rato tratar validarse de nuevo como disciplina antropológica, a cada rato como reiterando, no, si soy por tal razón, mucho texto. Y era a cada rato como un esfuerzo tremendo por validarse como disciplina, y en vez de estar haciendo etnografía o trabajando, haciendo investigación intensiva en contextos donde hay realidades turistificadas, estaban más ocupados validándose como ciencia. O sea, eso a mí me parece como es como una piedra en el zapato que el mismo establishment académico va creando. Hoy día es más común ver temas de antropología del turismo, un poco, sigue habiendo como reticencias, y creo que con la antropología digital está enfrentando el mismo desafío. O sea, es como, bien, hace 20 años que se escribieron los primeros manuales, entonces estamos hablando ya ni siquiera como textos que eran ideas, manuales de cómo hacer una etnografía, y aún así el establishment académico está como constantemente diciendo, no, no, ¿sabes qué? No. Y este establishment académico está súper vinculado haciendo clases, estaba en la universidad, y que yo lo encuentro súper peligroso porque en este momento
las posibilidades, ya que me toco con el tema de las salidas económicas de la antropología. Hoy día la antropología se está renovando mucho, yo encuentro. No mucho en Latinoamérica quizás, y espero que llegue mucho más de eso, pero hoy día podemos hacer, no sé, estudios de experiencia de usuario, podemos hacer estudios de comunidades de consumo, podemos hacer estudios de culturas digitales, qué sé yo, cosas que son muy cotizadas también por el sector privado sobre todo. Pero siento que aquí la antropología digital es una herramienta fundamental porque gran parte de esos estudios, sobre todo ahora, en el contexto de pandemia y las movilidades reducidas, hoy día sobre todo la antropología digital nos entrega herramientas increíbles para ya sea hacer completamente un estudio a través de estos métodos o con este episteme o para hacerlo de una forma complementaria. Y el hecho de negar esas posibilidades, yo creo que igual es seguir reproduciendo esta lógica que yo vengo diciendo hace un rato, que varias facultades de antropología o escuelas de antropología están lanzando a los estudiantes a la cesantía. Y yo lo he visto como esos estudiantes eternos que están como en negación y jamás quieren salir de la carrera. Y yo sé que ocurre porque es un espacio donde tienes capacidad de redes, tienes capacidad de financiamiento, no es como que lo esté culpando. Entiendo que ocurra. Porque claro, o sea, a veces me da la sensación que pasa eso, como nadie quiere salir de la U para terminar en la cesantía, pero sí creo que hay un ápice de esperanza en que en estos temas que nosotros siempre tratamos, como antropología digital, comunidades digitales, qué sé yo, todo lo que siempre hablamos, porque creo que son una posibilidad de renovar la disciplina y de entregar posibilidades económicas concretas a los futuros antropólogos que vayan saliendo al campo laboral. Pero creo que eso por ahora, sí. Quiero hablar yo un poquito. Hola, me presento, soy Constanza, soy antropóloga biológica o física, dependiendo de la escuela en la que uno salga, de la Chile. Te puedo hablar un poco sobre la tecnofobia, retomando como el tema principal, porque igual es interesante, haciendo como un raconto de cómo fue que entré a pregrado y cómo se dio mi como pasamención. Porque en la Chile pasa de que uno toma, por lo menos en mi tiempo, se toma 2 años de ciclo básico, en que tenés ramos comunes con antropología social, con arqueología y con antropología física, tienes ramos de biología, ramos de arqueología 1, por ejemplo, etcétera. Y al segundo año, al finalizar, derivas a una mención. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que pasó mucho, que es un shock súper grande pasar de antropología social, que es, digamos, el marco general del ciclo básico, es principalmente antropología social, antropología biológica. No solo porque tú te pasáis de leer mucho a leer mucho ya, además ver huesos, que es bastante chocante, pero también hay una cuestión de que uno empieza a familiarizarse con, te obligan un poco a usar la tecnología de una forma que tú no estás familiarizado en ciclo básico. Por poner un ejemplo, yo me dedicaba a genética y me obligaron a programar muchas veces. Por ejemplo, en Python o cosas así. O en R, análisis estadístico en R, te dan ramos de bioestadística que tú no tienes en ciclo básico, por ejemplo. En ciclo básico tú tienes SPSS básico y en especialidad tú te vas, por ejemplo, a técnicas más matemáticas o qué sé yo, hay ramos especializados en esas cosas, incluso hay gente que usa escáneres y máquinas. Entonces, claro, en cierta forma, me tocó en mi mención familiarizarme mucho más con la tecnología y con lo digital, pero siempre como una herramienta. Nunca es un marco en que se desenvuelve la persona. Y claro, se entiende hasta cierto punto porque para los antropólogos biológicos lo importante es el cuerpo, y cómo cambia el cuerpo, las variaciones en el cuerpo, pero también siempre se privilegia la otredad desde, por ejemplo, el cementerio antiguo en Tarbaca 40, por ejemplo, o algo así, un trabajo bioarqueológico. Pero es como un pequeño símil a lo que pasa un poco con la antropología digital, porque si tú te quieres dedicar a población actual, tenéis que tener otras herramientas, pues no podéis agarrarle el hueso a una persona viva, tenéis que usar, por ejemplo, no sé, encuestas, digitalizarlas, hacer encuestas masivas, comunicarte con personas, pues generalmente si quieres tener una muestra representativa tienes que poder comunicarte con mucha gente por correo masivo, tienes que saber usar software, tienes que saber usar, por ejemplo, no sé, Mega para hacer árboles filogenéticos, por ejemplo. Entonces, claro, es como una pequeña, como, es como una suerte de reinterpretación de lo que pasa con la antropología digital en la antropología social.
a los que nosotros, hay un nicho muy importante en antropología física que es la bioarqueología. Si tú te quieres dedicar a otra cosa que requiera población viva o, por ejemplo, salud pública, también tienes que salirte un poco de lo tradicional y buscar herramientas nuevas que generalmente son digitales. Entonces también existe esa relación con la tecnología en antropología física o biológica, que es muy también, como digo yo, un relato muy similar. Y me ha tocado mucho vivirlo porque a mí no me gustan los huesos en biología. Yo estaba un poco obligada a aprender a usar software, cosas que yo no esperé tener que estudiar nunca. Y me gustó, pero claro, probablemente otra persona, como mencionamos antes, no sabe muy bien a qué se mete a estudiar antropología. Yo me metí a estudiar antropología porque tuve un ramo en el colegio y después vi CSI y dije, qué bacán, puedo ver huesos y qué bacán. Pero claro, después me di cuenta de que había como muchas otras cosas que uno tiene que aprender a abrirse y crear su propio nicho. Y que, claro, en antropología física, como es un poco más asociado a lo tecnológico y no hay tanta tecnofobia, al menos desde mi círculo o la rama que a mí me gusta, eh, claro, me tuve que familiarizar con otras cosas que yo no esperaba. Pero claro, como dije antes, la tecnología en antropología biológica no lo consideran 100% como el ambiente donde se desenvuelve la cultura, se considera un instrumento. Claro, yo uso un programa para analizar cosas. Entonces, claro, si me preguntan a mí, claro, me encantaría como saber poder conectar mejor la cultura digital con la antropología biológica, con el cuerpo humano, que claro, uno se imagina un montón de tonteras como, no sé, implantes cibernéticos, cosas que suenan bacán, pero que claro, en la práctica como antropológica pueden sonar súper abstractos, pero también yo creo que hay cosas más aterrizables y que creo que se pueden estudiar de la antropología biológica, como, no sé, la misma situación de estar todo el día sentado en el computador, por ejemplo, o eh, también hay muchos cambios en las reacciones, por ejemplo, de estrés o qué sé yo, relacionado con cosas netamente digitales, o que también se pueden estudiar, pero por supuesto, como la antropología biológica un poco siempre así, un poco siempre encontrar, si no te gusta la bioarqueología, estás obligadísimo a buscar un nicho nuevo. Yo puedo hablar de la experiencia de la mención de antropología física, que es bioarqueología y el resto. Entonces, claro, es siempre buscar cosas. Y también quería como hacer una reflexión sobre el asunto del, ¿cómo se llama? Del antropólogo que mencionaba Natalia, ese que se frustraba mucho por hacerse en Facebook. Yo encuentro que es como un concepto muy divertido y como muy satírico de la actual. Yo creo que casi no puede sacar un cómic al respecto. Sería muy gracioso hacer como una tira cómica al respecto, en realidad. Yo creo que habría que considerarlo. Yo creo que alguien lo habrá hecho. Voy a, tipo, Creo que hay una imagen. ¿Hay? ¿La conoces, Rocío? no, Que no, es un, no creo hay que... una imagen muy chistosa de eh, un ilustrador, como un gallo que dibujaba cómics, que es muy típica, que sale como gente como dentro de una choza Ah, y una sí, ventana y dicen, ahí viene el antropólogo y se llevan y como esconden. van a esconder todas las tecnologías. Sí, 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 Como que sí. raro. Sabes que con eso último que dijiste, hay también un tema de, bueno, hay realmente una falta de capacitación de la utilización de las herramientas por parte de los profesionales y tiene que ver, no sé, se ve muy bien en la pandemia, que ahora la digitalización, nuestra transformación de todos los procesos, pasarlos a digital así de forzadamente, también los antropólogos y de antropólogas y antropólogues, y que por eso también creo yo que volvió a estar un poco más en boga. Yo, a mí también me encanta digital hace muchos años, pero últimamente más gente me viene preguntando, che, ¿qué leo? Eh, pero un poco porque forzó al resto que estaba más reticente a, bueno, uy, ahora me toca hacer el Facebook, uy, ahora tengo... Y no sé, yo cuando escuchándote y escuchando un poco, pensando la situación de ese antropólogo que es así, medio romántico, que no le gusta tanto la tecnología y todas esas cosas, y de repente tiene que pasar mal, tipo, sufriendo por la tecnología, rompiendo todo su esquema ideal de quién era el otro. También, capaz hay algo ahí
de que el otro acostumbrado a la tecnología, con conocimientos prácticos de la tecnología, tiene un conocimiento que lo posiciona de forma superior o desbalanceada con la tradicional desbalance de poder, de capital cultural y conocimiento que tenía el antropólogo. Pone en una posición incómoda. El antropólogo es el que, reticente de toda su vida a la tecnología, no sabe y se pone nervioso y no sabe cómo hacer el Zoom, cómo hacer el Facebook, cómo manejarse con el WhatsApp. Y es su interlocutor, que siempre fue en una posición epistemológicamente subordinada, le tiene que explicar las cosas. Esa es, que se ve como, esa es una que tiro. No sé aquí si alguien iba a acotar algo más. Me quedó resonando algo de lo que dijo Ignacio. También siento cosas que pueden haber aportado a la tecnofobia en el campo, además de todo este proceso, como ya recuperaban ustedes, de el romanticismo, más de la historia de la disciplina, ¿no? De romanticismo, de antropología de salvataje, de los resabios de estudios de aculturación, eh, volviendo un poco también a los temas de las instituciones y los académicos, las y les académicos. Eh, y el tema de vincularlo con el tema de la salida laboral, por lo menos acá, volviéndolo a Argentina, y específicamente de la UBA, son las salidas concretas que una persona, un estudiante más se imagina, son la de investigador, que es, como nombró Rocío, por el CONICET o mismo dentro de las universidades, o la docencia, universitaria o secundaria. Y esos suelen ser los campos más pensados cuando alguien está haciendo adentro de la carrera de antropología. Y hay algunos, no sé, son medio secretos a voces, que está medio mal vista todo el campo privado, que a veces puede también, ¿no? Como, puede ser, yo siento que también es una pelea contra a veces el neoliberalismo, más la liberalización, de querer pensar también, ¿no? La antropología y la ciencia, ¿para qué? Volviendo también de, tal vez como los percibí yo a mis docentes, a otros antropólogos que escuché, siempre eso va con estar situado en el campo, volviendo a eso. Y la vinculación con la sociedad, bueno, no sé, claramente no son cosas contrapuestas, pero sí nos vemos como academia también permeados por sentidos comunes de un peligro de desterritorialización. Lo dije medio rally, pero me quedé pensando en eso por cosas que empezó a decir Ignacio. Ese es un temazo y sabéis que también lo hemos conversado en el grupo de divulgación sobre las siguientes charlas que estamos pensando. Y por ejemplo pensamos una de antropología digital empresarial para también como discutir abiertamente ese tema y más con lo digital, que es imposible no encontrarse con la corporación, con la empresa, con los antropólogos que están justamente en espacios como eso. O sea, no puedes negar que hacer una investigación sobre redes sociales estás dialogando con Instagram, con capitales extranjeros y todo ese tipo de discusiones. Eh, y también es interesante porque creo que es otro de los espíritus de esta comunidad y que al mismo tiempo se traslada en otro tipo de cosas que estamos haciendo. Por un lado, la charla y también uno de nuestros proyectos más importantes en estos momentos que ya va a empezar a sacar toda la información y que ojalá ustedes mismos, o sea, yo a la mayoría ya le he dicho, manda tu ponencia. Pero ojalá también para las personas que están viendo y ojalá las cosas que vaya sacando Rocío en la medida en que avance su investigación para nuestro encuentro latinoamericano de antropología digital, que dentro de poco va a empezar a salir mucho más datos y también ya está confirmado, no casi confirmado,
talleres asociados al encuentro, uno de antropología computacional con todas estas herramientas específicas de programación, de distintos análisis estadísticos, desde una mirada antropológica y también de antropología con los antropólogos visuales para poder pensar en cómo hacer creación e investigación digital. Así que hay un montón de cosas, a todos, todos, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a ver todo lo que estamos haciendo. La información del Congreso todavía no la compartimos, pero ya está en internet, si la buscan bien. Eso es todo lo que tengo que decir. Quizás Rocío 2, ¿te gustaría decir algo más quizá para cerrar o si alguien quiere sumar una última palabra? Sí, porfa, voy a hacer un poco de promoción sin vergüenza y voy a decir que tengo una encuesta para todos los antropólogos y por favor va a estar en mis redes sociales, que yo creo que después las podemos linkear para no estar jugando al teléfono. Y en esa encuesta básicamente es hacer una pequeña pincelada hacia cómo ustedes han aprendido antropología y cuál es su nivel de alfabetismo digital y su relación con las tecnologías. Todo eso para mi investigación. Mientras más gente contesta, mejor va a ser mi trabajo y mejor nota me van a poner, así que por favor les ruego, entren, véanla, va a estar desde el lunes y eso. Me encanta. Igual tenés cuidado que si de repente encontrás una muestra de 15 respuestas de no, nos encanta, sí, salió de acá. Tenés que de alguna forma encontrar cómo meter estadísticamente ese hueco no representativo. Llegar a nuestro otro, a los antropólogos tradicionales y puristas que tienen una opinión completamente distinta a todo lo que dijimos hoy día. Así que eso. Más. Eso. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, sí, creo que fue hermoso. Muchas gracias. Por la terapia. Terapia. Nuestros espectadores creen que esta es una charla, pero en verdad es terapia para nosotros. Sí. Todo el rato. Es muy frustrante ser antropólogo digital, muy frustrante, uno de los campos más frustrantes en estos momentos. Es que antropólogo digital de Latinoamérica. Pues, ¿para qué partimos ya? Pongamos interseccionalidad, listo. Totalmente. ¿Tú nos A has ver. dicho? Ya no estamos. ¿Ya no estamos transmitiendo? Ahora ¿Ya puedes no? decir lo que quieras. Puedes decir que odias